serie de mensajes acerca de las últimas expresiones o palabras de Jesús en la cruz. Hoy nos toca estudiar consumado es. Esta palabra de Jesús en la cruz la podemos entender mejor en el griego. La palabra tetelestai en griego significa consumado o pagado en su totalidad. Era la expresión que se usaba para dar por terminado un acuerdo o un contrato. Era la expresión que usaban, por ejemplo, los pintores para decir que su obra ya había estado terminada, que estaba perfeccionada. Era la palabra que usaban dos personas cuando habían hecho un acuerdo para decir que ese acuerdo se perfeccionaba totalmente. Y esto nos habla de la perfección del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús nos dijo muchas veces, y así está registrado en su palabra, que Él había venido a salvar lo que se había perdido, que Él había venido a rescatar las ovejas perdidas de la casa de su Padre. Y también sabemos nosotros que Él vino a los suyos y los suyos no lo conocieron, no le recibieron. Gracias a esto, que los suyos no lo conocieron, que las ovejas de la casa de su Padre no se dejaron guiar por Él, que venía a pastorearlas, que venía a servirles, que venía a llevarlas al camino adecuado. Nosotros, los que no estábamos llamados en principio, recibimos este llamado. Tetelestai o consumado es la palabra que nos lleva a nosotros a preguntarnos qué vino a hacer Jesús y qué se cumplió en ese momento. Consumado nos lleva a pensar qué cosas se consumaron en la cruz. Y algunas de estas cosas que se consumaron en la cruz las encontramos en la palabra. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso, que nosotros seamos hechos justicia de Dios en la consumación de la muerte de Jesús en la cruz, es una de las cosas que se hicieron una realidad para nosotros. Allí figura la palabra tetelestai. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Es otra de las cosas que en ese consumado se hicieron una realidad para nosotros. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir por cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:18-19. Esas son las maravillas que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros fuimos rescatados por un precio muy grande, por un precio que nosotros no podíamos pagar. El rescate de nosotros no fue comprado con oro, no fue comprado con plata, fue comprado con la única sangre sin mancha, sin pecado, que podía rescatarnos. Ni aún nuestra propia sangre hubiese servido para que nosotros encontráramos la redención de nuestros pecados. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. También se consiguió esto, la sanidad nuestra, a través de la muerte de cruz de Jesús. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Allí se abrió el camino. En esas muestras de su sangre en la tierra, al caminar al Calvario, se abrió un camino para que nosotros pudiésemos llegar al Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única manera de conseguir la vida eterna es a través de nuestra fe en el sacrificio de Jesús. Es la única forma de que nosotros podamos encontrar la vida eterna.
porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esa fue la muestra más grande de su amor y fue la única manera de encontrar y de salvar lo que estaba perdido. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Todo esto maravilloso y grandioso que el Señor nos ha dado a nosotros se consiguió en el momento de la cruz. Y cuando Él gritó a gran voz, consumado es, lo que nos estaba diciendo, todo lo que estaba prometido, todo lo que se había prometido y todo lo que se había perdido se acaba de conseguir nuevamente en este sacrificio de la cruz. Tetelestai, consumado es. El Señor les bendiga.